El decaimiento, ¿no es cierto?, de la respuesta inmunológica generada por vacunas ya es un hecho confirmado, corroborado, multiplicidad de estudios, y en todas las vacunas que están en uso existe este decaimiento, que prácticamente a los 6 meses es cero. Es decir, la protección que ofrecían, ¿ya?, desde el punto de vista de neutralización, ¿ya?, porque ahí estamos hablando del fenómeno biológico. Otra cosa es la eficacia epidemiológica, por favor, no confundamos los dos conceptos. Una cosa es la evidencia biológica, otra cosa es la evidencia clínica y otra cosa es la evidencia epidemiológica. La evidencia biológica ya es robusta, es decir, la evidencia biológica muestra que la inmunidad que ejercen estas vacunas, que es básicamente humoral, ¿ya?, contra spike protein, y en el caso de la plataforma de Sinovac con virus atenuado, mucho contra spike protein y contra nucleocápside, pero contra ningún otro antígeno, ¿ya? Y esa plataforma podríamos también discutirlo después, que tiene otras desventajas, que el virus lo petrifica. Y cuando petrifica el virus, pierde su capacidad antigénica. La mayor cantidad de sus proteínas quedan totalmente desnaturadas, petrificadas, como si fuesen de cemento, y ya no tienen capacidad de inducir, ¿no es cierto?, respuesta inmunológica, y por eso necesitan coayudantes muy, muy sólidos. Pero aún así ya sabemos que la plataforma de virus inactivado o virus muerto, si le queremos aplicar un concepto más común, para que la gente lo entienda, la gente que no necesariamente se mueve en el ámbito de la virología o la medicina, este virus tiene muy poca capacidad antigénica, y por eso la inmunidad que ofrecen es temporal, es pobre, ¿ya?, desde el punto de vista de su durabilidad, etc. Entonces la evidencia biológica es robusta. Aquí tienen cómo decae la inmunidad, ¿ya?, de las distintas vacunas. Aquí tenemos comparada la de Moderna y la de Pfizer. Observen ustedes, ¿no es cierto?, la caída, digamos, en anticuerpos, en el título de anticuerpos neutralizantes. Aquí tenemos también el mismo fenómeno, y fíjense ustedes, los puntitos azules que se ven ahí arriba, los puntitos azules, ¿no es cierto?, es básicamente la efectividad neutralizante. Estamos hablando de efectividad biológica de, ¿no es cierto?, la vacuna de Pfizer y la de Moderna contra Delta, ¿no es cierto?, en azul, y verdes contra Omicron. ¿Qué ocurre contra Omicron? Es mucho más débil la capacidad, ¿no es cierto?, de inmunización que tienen, desde el punto de vista biológico, de anticuerpos, del título de anticuerpos. Como ustedes pueden ver, a los 91 días es prácticamente nada. Entonces, estamos hablando aquí de que estamos usando la misma vacuna, ¿no es cierto?, que se usó contra Delta, y refuerzos que se planificaron para una variante epidémica, ¿ya?, tratando de actuar sobre otra variante, que en este caso es Omicron, y como les mostré, Omicron ya es una variante de transición endémica, produce una enfermedad leve, y al mismo tiempo estas vacunas son muy poco efectivas, ¿ya? Al menos, por ejemplo, aquí las dos que estoy mostrando. Otra cosa que es interesante y que tenemos que entender para contestar la pregunta acerca de las vacunas lograban prevenir la infección, íbamos a alcanzar inmunidad de rebaño con las vacunas. Antes de esta epidemia, todo epidemiólogo formado, ¿no es cierto?, en la escuela, digamos, tradicional, no la escuela antigua, sino la escuela tradicional, ¿ya? Estoy hablando de los que sabíamos ya manejar epidemias como, por ejemplo, influenza. Sabíamos que usar vacunas con fugas en medio de una epidemia masivamente es un error. ¿Por qué es un error? Porque, por un lado, las fugas significan que van a generar variantes de escape. Y esas fugas significan además que no previenen infección. Fíjense ustedes ahí en las cargas virales de personas que tenían sus esquemas completos de vacunación, sus esquemas completos de vacunación, y los que no estaban vacunados. En los sintomáticos, los que mostraban síntomas de COVID,
y los que no mostraban síntomas de COVID. Prácticamente la misma, es decir, ni carga viral, no reducían. A ver, no había menor riesgo de infección y no hay menor riesgo de disminuir la carga viral. Y por lo tanto, lo que está en cuestionamiento hoy día es si disminuye el outcome clínico. El biológico ya lo vimos, decae la inmunidad biológica, pero otro es clínico, es decir, gravedad. ¿Fueron las vacunas o fue la transición endémica del virus la que está apagando la epidemia? Y esta confusión que se genera, los estudios no la resuelven. Esto se llama factores de confusión dentro de un estudio epidemiológico. Pero ¿por qué escogí el caso de Sudáfrica? Porque Sudáfrica estaba, estas ondas que ustedes ven ahí son con menos del 40% de la población vacunada, alrededor del 30%. Por lo tanto, gran parte del control de la epidemia se dio por la transición endémica del virus, ¿ya? Y la inmunidad de rebaño que empezó a ser alcanzada, ¿no es cierto?, posiblemente en la población de menor riesgo y que prácticamente detiene la transmisión del virus, digamos, más allá. Yo soy bastante escéptico de que los virus envueltos, influenza, coronavirus, se logren controlar con vacunas. Es decir, apaguen infección o no. ¿Por qué razón? Porque la historia y los esfuerzos de inmunización en virus respiratorios envueltos es un fracaso. Fíjense ustedes que la primera vacuna que existió contra coronavirus fue para coronavirus bovino y se empezó a usar porque mataba, digamos, las crías, ya producía una disentería, digamos, el coronavirus bovino. Y es un beta coronavirus también. Y resulta que no podía, no tenía ninguna efectividad prácticamente, se generaban las variantes y mataba finalmente a todos. Se dejó de usar esa vacuna. Y estoy hablando de los años 90. Todos los esfuerzos de inmunización contra virus envueltos respiratorios, digamos, como los coronavirus, para lograr vacunas similares a la sarampión, a la parotiditis, a la rubiola, estas vacunas que sí realmente logran, ¿no es cierto?, inmunidad de rebaño, y sí logran, digamos, apagar las infecciones, incluso prevenirlas, prevenir pandemias, digamos, o epidemias. A diferencia, estas vacunas no lo logran. ¿Por qué? Porque no tienen patógenos débiles. Aquí tenemos un patógeno débil, Omicron. Omicron perfectamente podríamos usarlo, una hipótesis, como patógeno débil para inmunización con el esquema clásico, ¿no es cierto?, de vacunación. Pero aún así, como yo les digo, soy escéptico. ¿Por qué razón? Porque estos virus continúan mutando por selección natural. Van a continuar mutando porque el virus, su mayor ventaja es ser transmisible y no matar a la víctima. Y eso es cuando logra, un virus exitoso es el que logra hacerse endémico. Ese es un virus exitoso. Un virus que no logra hacerse endémico, virus altamente letal, ébola por ejemplo, que tiene brotes ocasionales, es muy poco eficiente. ¿Por qué razón? Porque no es capaz de generar muchas variantes de escape. Además que al ser severo, mata a su víctima y prácticamente no logra transmitirse al ritmo y la necesidad que necesita.